Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Vamos a continuar con la resolución de supuestos prácticos oficiales de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. Y hoy comenzamos con la pregunta 2 de la opción 2 del supuesto práctico de la oferta de empleo público 2023-2024. Y continuamos con uno de los temas más importantes y recurrentemente preguntables del examen, que es la contratación pública. En este caso, con una pregunta que, en mi opinión, es bastante regalada, que es la tramitación de emergencia. ¿Por qué considero que es una pregunta regalada? Pues bueno, si venimos aquí a las fuentes oficiales, a las fuentes normativas y abrimos la ley de contratos, acudimos al artículo 120 y vemos la tramitación de emergencia, que es este poquito que veis aquí. Entonces, por eso considero que es una pregunta regalada. A mí me hubiera gustado que me preguntasen por una tramitación de emergencia, porque es muy poco lo que hay que responder y está todo, prácticamente todo contenido aquí. Ojo con esto, porque al igual que sucede con los contratos menores, sí que este artículo es corto y la mayoría de las cosas las podemos responder con lo que tenemos aquí, pero sí que hay un montón de cosas diseccionadas por la norma que nos podrían preguntar y que con un simple control F y ponemos aquí emergencia, podemos extraer unos cuantos artículos donde se nos habla de situaciones de emergencia. Entonces, bueno, estas son disposiciones finales, pasamos de ellas y venimos directamente a la ley. Pues aquí tenemos el artículo 30, apartado 1D, que nos habla de supuestos de emergencia en medios propios no personificados. Tenemos el artículo 37, que nos habla del carácter verbal de la contratación en contratos de emergencia. Tenemos aquí el artículo 39, que nos habla de que la insuficiencia de crédito no es causa de nulidad si se trata de un contrato de emergencia. Y bueno, una serie de situaciones más en el recurso especial en materia de contratación. Aquí ya el artículo, evidentemente el 120 nos habla de todo esto. Tenemos aquí la subcontratación. Aquí nos están diciendo que en los casos de emergencia la subcontratación puede tener un carácter más flexible al tratarse de una situación de emergencia y alguno más por ahí. Pero bueno, todo esto es subcontratación y creo que ya está. Pues todos estos artículos van a ser los que vamos a ver en el supuesto. Y esto no es casualidad. En mi opinión, puede que la Comisión Permanente de Selección redacte sus supuestos así. Porque si te fijas, vamos a pasar prácticamente por cada uno de estos artículos. Entonces, si haces esto, con los tipos de tramitación, haces control F y pones contrato menor, pum, toda la ley, y vas extrayendo todos los artículos que te hablen de contrato menor. Haces control F, emergencia, y sacas todos los artículos donde se menciona la palabra emergencia. Pues hay una posibilidad alta de que en el examen todos esos apartados o siguientes preguntas que te hagan relacionadas estén contenidas en estos artículos, para ver si tienes un dominio total de la norma. Y tú realmente lo que has hecho ha sido hackear un poco el sistema, haciendo control F y sacando tus expedientes en tu documento que te dije que te hagas, con contratos menores, contratos de emergencia y partiendo la ley en este tipo de situaciones, por si te lo preguntan así. El reto muchas veces, saber identificar que estamos ante un contrato de emergencia y no ante una tramitación de urgencia. Tramitación urgente del expediente del artículo 119. Pero ahora vas a ver conmigo que es muy fácil diferenciar las dos. En este caso, el supuesto, bueno, ahora lo vamos a ver en el enunciado, pero el supuesto plantea que una infraestructura vital adscrita al Ministerio ha quedado inutilizada por una tromba de agua catastrófica. Nos suena a eso, ¿verdad? De algo que pasó hace poco. Generando un grave peligro para los usuarios y para la ciudadanía. Grave peligro, catastrófico, todo eso son palabras clave para identificar que estamos en el artículo 120. Y aquí está la clave, no estamos ante una contratación ordinaria, ni siquiera ante una tramitación urgente, como te comenté antes. Estamos ante una situación que exige actuar de forma inmediata.
Lo que nos lleva directamente a este artículo 120 que te acabo de enseñar, que regula la contratación de emergencia. A partir de ahí, el examen nos obliga a manejar varias ideas fundamentales, que son cuándo puede aplicarse la tramitación de emergencia, qué puede hacer el órgano de contratación sin tramitar expediente previo, qué ocurre si no existe crédito adecuado y suficiente, el deber de dar cuenta al Consejo de Ministros en un plazo, que ahora vas a ver cuál es, el plazo máximo para iniciar la ejecución, que ya te digo yo que es de un mes, qué pasa después con las actuaciones que ya no sean estrictamente urgentes, si cabe acudir a subcontratación, medios propios o contratación verbal, recuerda, cogemos el teléfono y contratamos, porque es emergencia, no es urgencia. Hay que diferenciar muy bien entre las dos. Si está muriendo gente, es emergencia. Si es un servicio interrumpido, pero es muy importante, como por ejemplo la recogida de residuos urbanos, es urgente, no emergencia. Este tipo de pregunta es muy representativa porque no sirve con decir que es de emergencia y ya está. Tienes que justificar bien por qué encaja en el artículo 120, explicar que la actuación debe limitarse a lo estrictamente indispensable y diferenciar claramente lo que se puede hacer por esta vía excepcional, recuerda, y lo que después tendrá que tramitarse por el procedimiento ordinario. Además, el supuesto introduce varios matices muy interesantes y típicos de examen, que son la posibilidad de contratar incluso sin crédito previo, la utilización de medios propios, la contratación verbal y la diferencia entre emergencia y urgencia, muy importante. Recuerda, estamos ante una situación de urgencia, de catástrofe. No vamos a ponernos a ver si hay crédito primero antes de contratar, no, está muriendo gente. Ha caído una tromba de agua en Valencia y necesitamos sacos de arena para poner y detener que el agua siga pasando, por ejemplo. No vamos a ponernos a ver que si un RC, que si no sé qué, que si sacarlo a licitación. No, es llamar y el primero que pillemos, dame sacos de arena ya. ¿Se entiende, verdad, la diferencia? Bien, en este vídeo vamos a resolver la pregunta, como siempre, paso a paso, viendo qué artículos conviene citar, cómo estructurar la respuesta y qué errores hay que evitar para no perder puntos en una cuestión que bien trabajada puede darte mucha ventaja, sobre todo teniendo en cuenta que está aquí todo, o prácticamente todo. Es una pregunta muy típica de la Comisión Permanente de Selección, directa, práctica y aparentemente sencilla, pero con varios matices que hay que tener muy bien controlados. Así que vamos a pasar a leer el enunciado, que ya lo leímos en la pregunta 1, pero bueno, está bien volver a leerlo, sobre todo por una cosa que quiero que te fijes. Nos dice: Juan Villalba, jefe de servicio nivel 26, presta sus servicios en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la Oficialía Mayor. Le han informado que tiene que valorar la contratación de la limpieza, exclusivamente la limpieza, que será la única responsabilidad en cuanto a trabajo de la empresa adjudicataria del contrato, de un edificio perteneciente al Ministerio que quieren destinar a oficinas de los servicios centrales y lleva sin utilizarse 4 años y necesita una limpieza intensa inicial para hacerlo utilizable. Su superior jerárquico le ha solicitado una memoria resumen con las principales características del tipo de contrato, calificación jurídica, normativa, etc., al que pueden recurrir. Dispondrá de un presupuesto máximo de 14.500 euros, sin incluir el IVA, y una duración de 6 meses improrrogables. Dada la naturaleza de la actividad a contratar y el interés en que sea llevado a efecto con calidad y eficacia, el precio no será el único criterio de adjudicación. ¿Nos importa algo este enunciado para el supuesto que vamos a resolver? Nada. Cero. No nos importa en absoluto. Pero quería leerlo para que vieras que nos pueden poner este enunciado y después una pregunta que tenga esta estructura, fíjate. Nos dice: Cuestión 2. Paralelamente al contrato anterior e independientemente del mismo, el señor Villalba debe gestionar de manera inmediata la reparación de una infraestructura vital adscrita al Ministerio que se ha visto afectada por una tromba de agua catastrófica y ha quedado inservible,
necesitando ser rehabilitada de forma inmediata, ya que ha quedado en un estado que supone un grave peligro para usuarios y el resto de ciudadanos. ¿Qué es este párrafo que tenemos aquí? Pues este párrafo es un enunciado, como este que tenemos aquí. Pero nos lo han metido dentro de la pregunta. Esto lo hacen bastante, porque perfectamente este enunciado podría estar aquí, debajo en otro párrafo, como lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Pero muchas veces nos meten preguntas que son enunciados encubiertos. Bueno, o no tan encubierto, pero si lo lees, pues te puede parecer que está relacionado con esto, cuando no. Entonces podrían perfectamente poner esto aquí arriba y luego que tú respondieras a las preguntas. Nos dice el apartado A: elabore un resumen con las principales actuaciones a seguir que permite la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público en este tipo de situaciones, así como las consecuencias de no cumplir determinados plazos. Indique el tipo de procedimiento aplicable y criterios que permitan su aplicación. Vemos aquí tromba de agua catastrófica, inmediata, grave peligro, todo eso son pistas. Bueno, yo te lo desvelé ya en la introducción del supuesto, pero si tú lees este párrafo y ves catastrófica, inmediata, grave peligro, son pistas de que estás ante este tipo de tramitación. No te lo van a decir directamente, te van a intentar liar para ver si caes aquí y piensas que es urgente. Pero creo que con los ejemplos que te he puesto y con lo clara que es la ley, lo vas a identificar fácil en caso de que te pongan uno u otro. Bien, pues tenemos el apartado B que nos dice: tras finalizar las actuaciones excepcionales, ¿cómo se debería seguir procediendo en la reparación? Y el apartado C que dice: ¿podría acudir a una subcontratación por parte del contratista principal o utilizar medios propios de la administración? ¿Se podría utilizar la forma verbal en la contratación principal? Ya sabemos que sí, ya te he hecho énfasis muchísimas veces en esto, que el único supuesto posible en el que se puede hacer contratación verbal, es decir, hola, necesito sacos de arena ahora mismo, es en la tramitación del 120, en los contratos de emergencia. Sí, así que visto esto, vamos a pasar sin más dilación a redactar. Ya tengo aquí el documento listo con las preguntas y entonces vamos a decir aquí simplemente: los hechos del supuesto dejan claro que el señor Villalba tiene que actuar de forma inmediata para reparar una infraestructura esencial del ministerio que ha quedado destrozada por una tromba de agua. La situación es grave, porque la instalación no solo está inutilizada, sino que además supone un riesgo serio para los usuarios y la ciudadanía, por lo que no se puede demorar su rehabilitación. En este caso, procede a acudir a la tramitación de emergencia regulada en el artículo 120 de la Ley 9/2017, prevista para acontecimientos catastróficos o situaciones de grave peligro que obligan a actuar sin demora. Bien, pues tenemos que el artículo 120 nos dice exactamente eso mismo. Cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata, a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional. Y nos pone una serie de situaciones, como por ejemplo que el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida y demás. Entonces, vamos a comenzar a redactar explicando un poco todo esto y después vamos a citar todos los criterios que se deben dar para poder aplicar este régimen. Bien, entonces, vamos a ello. Sin demora. Primero voy a corregir esto.
Yo considero que este artículo, o cuando nos pregunten por algo de emergencia, es muy fácil precisamente por eso, porque todo está muy condensado en ese artículo. No hay más cosas dispersas con la ley, como sucede, por ejemplo, con los contratos menores. Por lo tanto, bueno, tenemos ahí esa ventaja. Entonces, vamos a explicar que este régimen excepcional permite al órgano de contratación actuar sin expediente previo, pudiendo ordenar directamente la ejecución de lo necesario o contratar libremente, sin sujetarse a los requisitos formales de la ley, incluso aunque no exista crédito suficiente, que deberá habilitarse posteriormente conforme a la Ley General Presupuestaria. Además, se admite la contratación verbal, en estos casos excepcionales. Si se trata de la Administración General del Estado, deberá darse cuenta al Consejo de Ministros en un plazo máximo de 30 días. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? En la Administración General del Estado, como ya te he dicho muchísimas veces. Por lo tanto, esto nos lo llevamos preparado. Bien, entonces se deben dar una serie de criterios para poder aplicar este tipo de tramitación de emergencia. Y los vamos a ir describiendo todos aquí uno por uno. En los supuestos puedes poner enumeraciones, flechas hacia arriba, hacia abajo, cualquier cosa que sea limpia y que el corrector lo vea y entienda perfectamente lo que le estás transmitiendo y que estás respondiendo a la pregunta que te están haciendo. Entonces, para poder aplicar este régimen deben cumplirse los siguientes criterios. Existencia de un acontecimiento catastrófico o situación de grave peligro. Insuficiencia de otros procedimientos menos restrictivos, como el ordinario o el de urgencia. Apreciación y motivación de la emergencia por el órgano de contratación que asume la responsabilidad de su uso. Limitación de la actuación a lo estrictamente indispensable para prevenir o remediar los daños. Que la causa de la emergencia no sea imputable a la propia administración. Importante eso, ¿sí? Bien, todos estos apartados que ves aquí no están citados literalmente en el artículo 120. Esto es una interpretación mía a través de la doctrina. Por ejemplo, existencia de acontecimiento catastrófico, situación de grave peligro. Esto sí que está literalmente citado en el artículo 120, que es el presupuesto habilitante de la emergencia. Después, insuficiencia de otros procedimientos menos restrictivos. Esto no aparece expresamente en la ley, pero se deduce del carácter excepcional de la tramitación de emergencia frente al procedimiento ordinario. Después, apreciación y motivación de la emergencia por el órgano de contratación. Tampoco está formulado así literalmente, pero se desprende de que el órgano de contratación, quien adopta el acuerdo de emergencia, es el responsable de esto y por lo tanto debe justificarlo. Después, limitación de la actuación a lo estrictamente indispensable. Este sí es un criterio claramente asentado en la doctrina y en la práctica derivado del propio artículo 120, aunque no se menciona expresamente como tal, que solo permite actuar para remediar un acontecimiento, satisfacer una necesidad inmediata. Y por último, el apartado quinto, que la causa de la emergencia no sea imputable a la propia administración, tampoco está expresamente redactado en el artículo 120, pero es un límite interpretativo consolidado. No puedes acudir a la emergencia si la situación la ha generado la propia administración por falta de previsión. Sería absurdo. Por lo tanto, esto es doctrina, informes y lógica de examen. Es decir, es la base legal directa del artículo 120, pero es una interpretación que permite que la Comisión Permanente de Selección vea que entiendes cuándo se puede aplicar de verdad la emergencia y no citando artículos así porque sí. ¿Sí? Entonces, continuamos. Vamos a por los plazos. Los plazos sí que están expresamente mencionados en el artículo 120, lo vamos a ver ahora. Lo tenemos aquí.
Nos dice el apartado C, el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra A. La letra A, el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente, Si se excediese este plazo, esto es muy importante, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario, porque evidentemente si estamos en emergencia y se excede un mes, no es tan emergencia lo que está sucediendo. Y a mí esto me llamaba la atención porque un mes me parece demasiado para ser emergencia. Pero bueno, es lo que dice la ley, por tanto. Incluso me ayudaba a recordarlo por la disonancia de un mes, emergencia. Esto no me cuadra bien, pero bueno. Es el plazo que nos pone en la ley. Entonces, vamos a mencionarlo aquí poniendo. En cuanto a los plazos, la ejecución debe iniciarse en un máximo de un mes desde la adopción del acuerdo. Si no se cumple, será necesario acudir a un procedimiento ordinario. Además, si los fondos se han librado a justificar, deberá rendir la cuenta justificativa y reintegrar lo no utilizado. Es muy posible que aquí se utilice el procedimiento de pagos a justificar. ¿Por qué? Porque lo hacemos y luego buscamos el dinero. ¿Se entiende, verdad? Perfecto. Bien, y ya que estamos aquí, vamos a hablar un poco de la tramitación de urgencia, del artículo 119. Y vamos a decir, como alternativa podría acudirse a la tramitación de urgencia, artículo 119, que reduce los plazos, pero en este caso resulta insuficiente frente a la necesidad de actuación inmediata. Por tanto, la conclusión es clara. Estamos ante un supuesto en el que procede la tramitación de emergencia. Recuerda que no nos lo están diciendo en el enunciado. Yo te lo dije muchas veces, pero ellos no nos lo dicen. Nos dicen principales actuaciones a seguir que permite la ley en este tipo de situaciones. En ningún caso nos dice que estemos en una situación de emergencia. Vale, apartado B. Tras finalizar las actuaciones excepcionales, tampoco nos está diciendo que sea emergencia, nos dice actuaciones excepcionales, ¿cómo se debería seguir procediendo en la reparación? Bien, pues vamos a ver qué sucede después. Una vez finalizadas las actuaciones estrictamente necesarias para remediar la situación de emergencia, ¿qué nos dice el artículo 120.2? Nos dice: los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades. Y aquí nos vienen todas. No vamos a poner a definirlas todas porque sería demasiado, pero podemos decir algo parecido a esto. El artículo 120.2 de la LCSP establece que el resto de prestaciones deberán tramitarse conforme a la contratación ordinaria. Esto implica que la continuación de las obras de reparación deberá seguir el procedimiento correspondiente, abierto, abierto simplificado u otros, con la tramitación completa del expediente de contratación, dejando atrás el régimen excepcional de emergencia. Es decir, no es porque sea de emergencia simplemente contratamos y ya y lo dejamos ahí en el limbo, no. Después hay que llevar a cabo la correspondiente tramitación formal con todo lo que ello implica. ¿Sí? Para evitar chanchullos y temas raros. Se tramita normal, una vez se haya solucionado la situación de emergencia. Es decir, evitar que muera gente. Lo digo así un poco a lo bruto, porque creo que se entiende mejor. Explicando que es que está muriendo gente o hay riesgo de que pasen cosas catastróficas. Entonces así se te graba y lo diferencias para siempre de los urgentes.
Piensa en el camión de la basura, que no se ha renovado el contrato o lo que sea y se empieza a acumular basura. Eso es urgente, pero no está muriendo gente, no es catastrófico. ¿Se entiende, verdad? Yo por lo menos utilizo ese ejemplo y a mí me funciona. Bien, pues vamos al apartado C, que es un poquito más largo, porque implica varias cosas. Nos dice: ¿podría acudir a una subcontratación por parte del contratista principal o utilizar medios propios de la administración? Recordemos, medios propios. Esto es importante porque, como te he explicado, la contratación pública es algo excepcional porque nos salimos de la administración a por un contratista de fuera. Lo ideal sería que la administración pudiera hacerlo, pero en este caso tenemos que salir de la administración, buscar a un contratista y seguir este procedimiento. Entonces, nos dice la segunda pregunta: ¿se podría utilizar la forma verbal en la contratación principal? Bien, pues vamos a responder aquí diciendo: en relación con la ejecución del contrato, deben analizarse tres cuestiones: subcontratación, utilización de medios propios y forma de contratación. Y tú estás ahí haciendo el examen y de repente escribes esto y ya tienes las ideas más ordenadas en tu cabeza. Ya has bajado de la pregunta al propio supuesto y has escrito un pequeño enunciado que te sirve como base para lo siguiente que vas a decir. Bien, ¿dónde se regula la subcontratación? Pues se regula en el artículo 215 de la ley. Vamos a poner 215, control F y llegamos aquí rapidísimo. Has visto la velocidad, ¿no? He tardado 0,0000 milisegundos en llegar. Estas son las ventajas de estudiar ordenador, o por lo menos de hacer los supuestos. Que luego tienes que redactar a papel, evidentemente para entrenar la mano, pero para buscar en la ley no hay cosa mejor que hacerlo así. Entonces, en lo relativo a la subcontratación, como nos dice el artículo 215, permite la subcontratación parcial del contrato, siempre que se respeten una serie de requisitos, si así se prevén los pliegos, evidentemente. El contratista debe indicar que la parte del contrato que se va a subcontratar, el subcontratista previsto, el órgano de contratación puede prohibir la subcontratación en determinadas partes del contrato y tal. Recordemos que si esto se nos va de las manos, pues al final subcontratamos y la administración pierde control sobre el contrato, porque tú se lo adjudicas a un contratista y este a su vez subcontrata y como que se genera una lejanía desde el órgano de contratación hasta quien lo ejecuta finalmente. Por lo tanto, esto, mucho cuidado. Como vemos, es un artículo extenso y que hay que trabajar muy bien, el de la subcontratación, por si nos lo preguntan. Entonces, aquí tenemos una serie de situaciones que hay que tener en cuenta. Recuerda, estamos en una situación de emergencia, estamos subcontratando, por lo tanto, la ley nos dice claramente que hay que indicar qué parte del contrato se va a subcontratar y que la administración tiene 20 días desde que se le comunica para aceptar o no esta subcontratación. La administración tiene esa potestad, puede decir no la acepto, no acepto la subcontratación. Si venimos aquí al apartado C, nos dice que no podrán celebrarse hasta que transcurran 20 días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra B. Bien, ¿qué nos dice la letra B? Nos dice que el contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y a más tardar cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar subcontratos. ¿Sí? Entonces, la administración tiene potestad para aceptar o no la subcontratación. ¿Qué pasa? Que estos términos pueden flexibilizarse si nos encontramos ante un contrato de emergencia, evidentemente. Porque si no, si esperamos esos 20 días, más no sé qué y tal, recuerda, está gente en peligro. Ya no voy a decir eso de que está muriendo gente, que suena muy dramático. Hay gente en peligro de muerte, mejor. Entonces, el apartado C nos habla de estos 20 días. Pero aquí
nos dice en el siguiente párrafo: bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de 20 días si su celebración es necesaria para atender una situación de emergencia. Entonces, en tu pequeño folio donde estás redactando todo lo referente a los contratos de emergencia por si te cae uno, anotas artículo 120 y después haces un pequeño epígrafe y pones 215 subcontratación, apartado C, párrafo 2, porque nos hablan aquí de situación de emergencia. ¿Sí? Entonces aquí entendemos que se pueden flexibilizar estos requisitos. Bien, pues vamos a responder ya con toda la información que tenemos relativa a la subcontratación. ¿Sí? Vamos a poner lo siguiente. En lo relativo a la subcontratación, el artículo 215 de la LCSP permite la subcontratación parcial del contrato, siempre que se respeten una serie de requisitos. Si así se prevé en los pliegos, el contratista deberá indicar la parte del contrato que va a subcontratar y, en su caso, el subcontratista previsto. El órgano de contratación puede prohibir la subcontratación de determinadas partes del contrato. Y continuamos. Cuando se pretenda subcontratar con empresas distintas a las indicadas en la oferta o respecto de partes diferentes, deberá respetarse un plazo de 20 días desde la comunicación a la Administración, durante el cual ésta podrá oponerse. Asimismo, el contratista deberá comunicar la intención de subcontratar como máximo al inicio de la ejecución. Los subcontratistas quedan vinculados únicamente con el contratista principal, no con la administración. Esto es muy importante que lo entiendas. La administración no tiene nada que ver con los subcontratistas. Ni tampoco se puede subcontratar una subcontratación, evidentemente, porque si no llegaríamos hasta el infinito ahí y al final el órgano de contratación no tiene ningún control sobre lo que está sucediendo. ¿Sí? Se entiende esto, ¿verdad? Por lo tanto, en consecuencia, la posibilidad de subcontratar dependerá de lo previsto en los pliegos, si bien en situaciones de emergencia estos requisitos pueden flexibilizarse para permitir una actuación inmediata. ¿Ha quedado claro, verdad? Yo entiendo que sí. Esta parte ha sido hilar bastante fino porque evidentemente nos han metido subcontratación en un contrato de emergencia, entonces esto podría liarnos. Pero bueno, por suerte estamos aquí y estamos viendo todo este tipo de situaciones por si se te presentan en el examen, que estés perfectamente preparada para ello. Bien, pues vamos a corregir esto un momento. Listo, pues corregido esto, vamos a la siguiente parte de la pregunta que nos decía. O utilizar medios propios de la administración. Bien, pues ahora lo vamos a ver. Medios propios. ¿Dónde está esto regulado? Vamos a pegar un salto en la ley de contratos. Y yo voy a pegar un salto también en la página para que lo empecemos aquí bien limpito. Vamos a comenzar por decir: en cuanto a la utilización de medios propios, cabe distinguir. Y nos vamos a la ley de contratos, concretamente al artículo 30. Y voy a ver si lo clavo así. Y lo clavé. Bueno, aquí el artículo 30 nos dice, básicamente, que la administración puede ejecutar directamente las obras, entre otros casos, cuando exista una situación de emergencia, cuando no haya licitadores, cuando sea necesario sustituir al contratista o cuando suponga una mayor eficiencia económica. En este supuesto sí cabría su utilización. ¿Sí? Que la administración tenga montadas fábricas, que la administración posea elementos auxiliares utilizables y una serie de situaciones más. Pero bueno, vamos a responder un párrafo condensado, porque si no estaríamos hablando todo el día.
Entonces, vamos a comenzar con el 30, que son los medios propios no personificados. Y vamos a comenzar diciendo, ya te adelanto que vamos a ver los medios propios no personificados y después, en el 32, los medios propios personificados. Vamos a ver esos dos. Bien, pues ponemos 2 puntos y decimos medios propios no personificados, artículo 30 de la LCSP. La Administración puede ejecutar directamente las obras, entre otros casos cuando exista una situación de emergencia, cuando no haya licitadores, cuando sea necesario sustituir al contratista o cuando suponga una mayor eficiencia económica. En este supuesto sí cabría su utilización. ¿Sí? Pues lo mismo, vas a tu archivo, a tu documento donde tienes los contratos de emergencia y acudes, haces un pequeño apartado que haga referencia a este artículo 30, porque nos habla de emergencia. Concretamente en el apartado 1, 30.1d, cuando se trate de un supuesto de emergencia. ¿Sí? De acuerdo con lo previsto en el artículo 120. Perfecto. Pues ya tenemos ahí otro retoque para poner en nuestro documento por si acaso. Bien, y ahora vamos al siguiente, que son los medios propios personificados. Artículo 32 de la Ley de Contratos. Medios propios personificados. Artículo 32 de la LCSP. La Administración puede encargar la ejecución a una entidad que tenga la condición de medio propio a cambio de una compensación tarifaria. Para ello deben cumplirse requisitos como que el encargo sea obligatorio, que la entidad destine al menos el 80% de su actividad al ente que la controla y que, si es de naturaleza privada, su capital sea íntegramente público. Estos encargos no tienen la consideración de contrato. Esa última parte es muy importante que la entiendas. Cuando hablamos de medios propios personificados es como la Administración resolviendo por ella misma, sin acudir a un contratista, sin acudir a un tercero, que esté fuera de la Administración. ¿Se entiende, verdad? Pegar una leída fuerte a este artículo para entender muy bien qué significa medio propio personificado y cómo son estos encargos. Porque además se conecta con la ley 40 y tal, que no voy a entrar mucho ahí para no hacer esta pregunta eterna. Pero tienes que entender la diferencia. Bien. ¿Qué más nos estaban preguntando? Y ya casi terminamos. Nos preguntaban si puede haber... ¿Se podría utilizar la forma verbal en la contratación principal? Sabemos que es el único supuesto de la ley de contratos en el que se puede utilizar la contratación verbal. Por lo tanto, vamos a continuar diciendo. Por último, en cuanto a la forma de contratación, esto viene mencionado en un artículo de la Ley de Contratos, que ya que estamos aquí, pues lo vamos a ver porque además estamos muy cerquita, que es el artículo 37. Carácter formal de la contratación del sector público. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia. Si mencionamos este artículo de más, brutal, y lo añades a tu documento donde tienes los contratos de emergencia. Todos los artículos que estamos mencionando que están relacionados con el 120, los pones ahí. El artículo 37 de la LCSP permite la contratación verbal en los supuestos de emergencia, como ocurre aquí.
No obstante, deberá dejarse constancia posterior de la actuación, conforme a las exigencias del procedimiento administrativo. Perfecto. Y vamos a terminar con una conclusión y lo damos por finiquitado el supuesto, ¿vale? En definitiva, podrá acudirse a la subcontratación según pliegos y con flexibilidad por la emergencia, utilizar medios propios de la administración y formalizar el contrato de forma verbal, pero únicamente en lo estrictamente necesario para hacer frente a la situación de emergencia. Fíjate este supuesto la cantidad de artículos de la ley de contratos que estamos mencionando. Pero también fíjate en otra cosa, fíjate en que todos están relacionados con la tramitación de emergencia. Por lo tanto, si haces lo que yo te digo y cada vez que te ponen un tipo de tramitación, como es en este caso la de emergencia, te haces tu documento con todo lo referente a la contratación de emergencia y pones que es el 120 y pones todos los demás que acabamos de mencionar, el 215, el 30, el 32, el 37, que no son tantos, pues en el momento en que veas la pregunta haces pa y te los anotas rápido con lápiz al lado del examen y vas redactando tu supuesto y mencionando todo lo que sabes acerca de la contratación de emergencia. Yo considero que es una estrategia brutal para hacerlo súper bien y que tu examen tenga una redacción de una nota máxima. ¿Sí? Entonces, a priori puede parecer muy complejo porque estamos yendo por muchos artículos de una ley que es inmensa, pero si lo reducimos a cosas relacionadas con un tipo de tramitación, pues vemos que simplemente hay que prepararse diferentes documentos, como el que te dije de contratos menores, contrato de emergencia, etc. y pones las características de cada uno. Y de esta forma puedes mencionar un montón de artículos y tener listos como pequeñas chuletas de cara al examen que te pueden servir para responder rápidamente a un montón de cosas si te preguntan por un tipo de tramitación en concreto. Y aquí tienes todo el supuesto resuelto como siempre, que te lo voy a poner ahí para que te lo descargues. Y tal vez, si encuentro tiempo, pues empiece a hacer documentos de este estilo como los que te comento, que compongan todo lo referente a los contratos menores, todo lo referente a los contratos de emergencia, etcétera, etcétera. Pues aquí lo tienes todo resuelto paso a paso y al final las fuentes normativas. Así que muchísimas gracias por estar conmigo, espero que te haya gustado este supuesto, espero que hayas entendido la lógica detrás de él y nos vemos en el próximo vídeo.